la etapa de Science hace un segundo nomás, en el principio del programa, y hablamos de ingeniería celular, esto de modificar glóbulos blancos de un paciente, reintroducirlos o reinyectarlos, reinfundirlos y usarlos como caballitos de Troya no como caballitos de Troya, sino como estimulantes del sistema inmunológico para que no se distraiga nuestro sistema cuando células cancerosas mandan mensajes para que esta distracción ocurra. Sí, esto es el futuro de la medicina y lo que ha abierto la tecnología. Si hay algo bueno que trajo la pandemia es que aceleró cierta tecnología, como por ejemplo la tecnología de ARN mensajero y otras herramientas biológicas. Hace poco en el Congreso, hace semanas, en el Congreso Americano del Corazón, de la Sociedad Americana del Corazón, se presentaron los primeros datos sobre una técnica que se llama CRISPR, con el cual se edita el ADN y se puede cambiar el mensaje genético para modificar una enfermedad. Con lo cual, todas estas técnicas han explotado en el último año y hay muchísimos protocolos en marcha con ingeniería genética. Y no hay que tenerle miedo, porque no es que ahora es algo que se apura y se sale a hacer. Venimos con muchísimas décadas de datas preclínicas en estudios de animales y hoy por hoy sabemos que ya estamos haciendo estudios en humanos que están dando resultados muy buenos. ¿Vamos a COVID, te parece? Vamos a COVID, sí. Queda pendiente la pregunta de Carola entonces acerca de cómo está la situación de COVID en Estados Unidos. Bueno, la situación de COVID en Estados Unidos está en una meseta con un leve aumento de casos. No como en otros años anteriores. Ya estamos entrando si comparamos con nosotros 2 otoños, se cree que este año no va a ser la ola tan alta como otros inviernos. Pero hay aumento de casos, estamos con un 8% de positividad, tenemos pacientes en terapia intensiva, tenemos pacientes hospitalizados, pero el 95% de esos pacientes son pacientes, como ustedes saben, que no se han vacunado. Acá en Estados Unidos todavía hay un 30% de la población que ni siquiera ha recibido una vacuna. Y es muy poquita la cantidad de gente que se ha dado el refuerzo, ¿no? El refuerzo bivalente. Estamos teniendo muchos problemas de convencer a la gente está cansada y eso es lo que estamos tratando de luchar para que la gente se vacune, porque si bien los casos no son como otros años, estamos empezando a ver aumentos de casos con 4 o 5 distintas variantes. Comenté hace un rato que coexisten, Estados Unidos es un modelo que seguramente va a ocurrir aquí durante el otoño-invierno, coexisten virus como el sincicial respiratorio, virus de la influenza o de la gripe, el SARS-CoV-2 y otros adenovirus, etc. Esto ataca a mucha más gente, claramente, como cuando en algún momento en el 2020, que cuando en el 2020 predominaba prácticamente en términos de enfermedades del aparato respiratorio superior, el SARS-CoV-2 o COVID. Esta mañana hicimos una llamada telefónica para la radio con Oscar y nos contaba algo muy interesante acerca de la coexistencia de estos virus y el impacto sobre la salud de la gente. Así es, Claudio. Este año estamos viendo muchísimo virus sincitial respiratorio, un pico precoz en influenza, mucho influenza y también a casos de adenovirus. Y esto hace que si bien la cantidad de gente con infecciones de vías aéreas respiratorias superiores sea mayor, esta coinfección produce que no se dispare el COVID o que no se dispare la influenza, porque se modulan entre sí mismos. Cada vez que alguien tiene una infección, y esta es una hipótesis que sostienen muchos inmunólogos e infectólogos, se genera interferón. Y el interferón es una citoquina que previene la infección o modula la inflamación para calmar la infección. Entonces hace que cuando uno se infecte con un virus sincitial respiratorio, esa respuesta general frene a que se vuelva a infectar en el primer mes de COVID o de influenza. Y esos 3 virus, si bien aumentan la cantidad de enfermos por vías aéreas respiratorias, pero no dejan que se dispare mucho la influenza o se dispare mucho el COVID. Esperemos que siga así y eso se cumpla, ¿no?
¿Y se esperan cualquier tipo de modificación para el invierno en el que están ingresando? ¿Modificación en respecto a qué, Carola? Uso de barbijos, Sí, buena pregunta. aislamiento, sí, en general las medidas a las que estábamos acostumbrados cuando había un incremento de casos. Sí, muy buena pregunta. Se volvió a recomendar el uso de barbijos en las escuelas y el uso de barbijos en lugares cerrados. Pero recomendaciones, no se está imponiendo, simplemente se está haciendo una recomendación de que el uso de esos barbijos en lugares cerrados, en las escuelas, en transportes públicos, se sabe hoy, hay bastante data que apoya que ese uso previene el contagio, ¿no? y la diseminación. Claro, entonces puede esperarse ese tipo de modificaciones, bien. Sí, así es. Recomendaciones finales, por favor, para nosotros que estamos entrando en primavera, en verano ya prácticamente. Bueno, el verano tiene la suerte de que uno permite tener espacios ventilados, de que uno permite estar más al aire libre, pero hay que recordar que este no es un virus estacional. El COVID es un virus que puede haber picos en verano como puede haber picos en invierno. Claro, exactamente. Así que hay que estar atentos, no hay que estar paranoico, hay que seguir la vida de uno. Si uno tiene una vacuna dada y pasaron más de 4 meses, hoy se recomienda darse un refuerzo, posiblemente a partir de la fecha el refuerzo sea en forma anual, pero si alguien recibió 3 o 4 dosis y pasaron ya más de 4 meses, más o menos, algunos son 4, otros 6, se recomienda que se den un refuerzo porque siguen siendo efectivas para prevenir enfermedad severa. Gracias, Oscar, como siempre, muy amable. Te mandamos un fuerte abrazo.